Leí el correo electrónico 2 veces. Luego una tercera. Las palabras no cambiaban. El ascenso que me había prometido, aquel por el que había trabajado noches enteras y fines de semana, se lo habían dado a Marcos. El sobrino del director. El mismo Marcos que me pedía ayuda para terminar sus propios informes. El mismo que consideraba que la puntualidad era una sugerencia. Cerré el portátil. No sentí rabia. Ni siquiera sorpresa. Solo un cansancio profundo, un peso que se asentó en mis huesos como el sedimento en el fondo de un río. Era la misma sensación que tuve cuando Daniel, mi exmarido, me dijo que necesitaba espacio y una semana después vi sus fotos en redes sociales con otra mujer en un viaje a la playa que, supuestamente, era un retiro de trabajo. El patrón era familiar. El esfuerzo invisible. La lealtad dada por sentada. Mi competencia, mi dedicación, mi capacidad para hacer malabares con un trabajo a tiempo completo y 2 niños pequeños, no eran activos. Eran recursos que otros podían explotar hasta que se agotaran. Y yo estaba agotada. El zumbido del frigorífico llenaba el silencio de la cocina. Era casi medianoche. Leo, de 10 años, y Sofía, de 7, dormían arriba. Sus respiraciones suaves y rítmicas eran el único ancla que me mantenía a flote en ese mar de agotamiento. Por ellos me levantaba cada mañana. Por ellos preparaba el café, revisaba deberes, llenaba fiambreras y fingía una fortaleza que a menudo no sentía. Mi vida se había convertido en una serie de acciones metódicas y repetitivas. Gestos pequeños y silenciosos para mantener el orden en medio del caos. El olor del café recién hecho era mi primera victoria del día. La encimera limpia, mi segundo trofeo. La ropa doblada, una pequeña medalla de honor. Eran cosas que nadie notaba, pero que mantenían nuestro pequeño mundo en pie. Daniel no entendía nada de esto. Para él, la casa se limpiaba sola. La nevera se rellenaba por arte de magia. Los niños aparecían en el colegio con los uniformes limpios y los deberes hechos gracias a una especie de milagro doméstico del que él no formaba parte. Su contribución se limitaba a una transferencia bancaria mensual y a visitas esporádicas de fin de semana que él llamaba tiempo de calidad. Su tiempo de calidad consistía en ser el padre divertido. El que los llevaba al cine, al parque de atracciones, a la tienda de juguetes. El que llegaba con regalos brillantes y promesas de aventuras. Yo era la madre de la rutina. La de las verduras, la hora de acostarse y él has hecho los deberes. Yo era la estructura, el andamio. Él era el espectáculo de fuegos artificiales. Al principio, intenté explicarle. Le pedí que se involucrara en lo mundano, en lo real. Que viniera a una reunión de padres y maestros. Que ayudara a Leo con su proyecto de ciencias. Que se quedara con Sofía cuando tenía fiebre. Su respuesta siempre era la misma. Para eso te paso la pensión, ¿no? Yo trabajo mucho, no tengo tiempo para esas cosas. Su trabajo. Siempre su trabajo. Como si el mío no contara. Como si criar a 2 seres humanos no fuera el trabajo más exigente y vital de todos. Pero en su mundo, el valor se medía en cifras en una cuenta bancaria y en títulos en una tarjeta de visita. Mi trabajo como madre era invisible, no remunerado y, por lo tanto, irrelevante para él. El correo de mi jefe fue solo la confirmación de una verdad que ya conocía. En el mundo profesional, como en el personal, mi dedicación era un recurso, no una cualidad a recompensar. Ser una madre soltera trabajadora no me convertía en una heroína a sus ojos, me convertía en un riesgo. Alguien con compromisos familiares que podían interferir. Los mismos compromisos que Marcos no tenía, porque su mujer se encargaba de todo. Apoyé la frente en la fría ventana de la cocina. La lluvia empezaba a caer, trazando caminos sinuosos en el cristal. Gotas solitarias que se unían para formar un riachuelo. Me sentí como una de esas gotas. Sola, pero parte de algo más grande. Mis hijos. Mi pequeño universo.
El timbre sonó al día siguiente. Sábado por la mañana. Era un repartidor con 2 cajas enormes. Tan grandes que apenas cabían por la puerta. Los niños bajaron corriendo las escaleras, con los ojos brillantes de emoción. ¿Qué es, mamá? ¿Qué es?, gritaba Sofía, dando saltos. Leo, más reservado, ya estaba examinando las etiquetas. Viene de la tienda de electrónica, y la otra es de la tienda de bicis. Mi corazón se encogió. Sabía de quién venían. No había ninguna nota, pero no hacía falta. Era el modus operandi de Daniel. Gestos grandiosos y anónimos para comprar afecto a distancia. Abrimos las cajas. Dentro de la primera, la última consola de videojuegos del mercado, con varios juegos y mandos extra. En la segunda, 2 bicicletas de montaña relucientes, una azul para Leo y una rosa para Sofía, con sus cascos a juego. La alegría de mis hijos fue explosiva. Un torbellino de gritos y abrazos. Me dieron las gracias a mí, pensando que era yo la artífice de la sorpresa. No tuve el corazón para corregirlos en ese momento. Solo sonreí, una sonrisa tensa que no me llegaba a los ojos. El teléfono sonó 1 hora después. Era él. ¿Les ha llegado el paquete?, preguntó, su voz con un tono de suficiencia que me revolvió el estómago. Sí, Daniel. Ha llegado. Intenté mantener mi voz neutra. ¿Y, están contentos? Están eufóricos. Gracias. La palabra se me atascó en la garganta. Bueno, un padre tiene que consentir a sus hijos. Quería darles una sorpresa. Diles que los quiero. Y colgó. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un ¿necesitas algo? Solo la confirmación de que su misión se había cumplido. Había inyectado una dosis de felicidad comprada en la vida de sus hijos, y eso era suficiente para él. Se había asegurado su puesto como el padre guay durante al menos unas semanas más. Miré a mis hijos. Leo ya estaba conectando la consola a la televisión, con una concentración absoluta. Sofía daba vueltas por el salón con su nuevo casco puesto, pidiéndome que saliéramos a probar la bici a pesar de la lluvia. Y en ese momento, en medio del caos de cables y poliestireno, sentí un cambio dentro de mí. El cansancio no desapareció, pero se mezcló con algo nuevo. Una resolución fría y afilada como un trozo de hielo. Vi su estrategia con una claridad meridiana. No era solo para ganarse a los niños. Era una forma de socavar mi autoridad. De hacerme parecer la madre aburrida y estricta en comparación con su generosidad ilimitada. Era una guerra de poder, y mis hijos eran el campo de batalla. Estaba intentando comprar su lealtad, un juguete a la vez. Sabía que no podía competir en ese terreno. Mi sueldo, ahora sin el ascenso prometido, apenas cubría las facturas, la hipoteca y la comida. No podía permitirme lujos ni regalos caros. Intentar igualar sus gestos económicos era una batalla perdida de antemano. Pero mientras veía a Leo fruncir el ceño ante las instrucciones de la consola y a Sofía tropezar con la alfombra con el casco demasiado grande, me di cuenta de algo. Daniel les estaba dando cosas. Objetos. Distracciones. Yo les estaba dando mi tiempo. Mi presencia. Mi paciencia. Él les compraba una bicicleta. Yo les enseñaba a montar en ella, corriendo detrás, con la espalda dolorida, hasta que conseguían el equilibrio. Él les compraba un videojuego. Yo me sentaba con ellos a hacer un puzzle, pieza a pieza, celebrando cada encaje perfecto. Él les compraba una entrada de cine. Yo les leía un cuento antes de dormir, haciendo todas las voces de los personajes. Me di cuenta de que no tenía que jugar a su juego. Tenía que cambiar las reglas. Tenía que enseñar a mis hijos el valor de lo que no se puede comprar. El valor del tiempo. El valor de la atención. El valor del amor expresado en pequeños gestos cotidianos, no en grandes transacciones comerciales. Esa noche, cuando los niños ya dormían,
Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. El portátil seguía cerrado. El correo de mi jefe ya no importaba. Ahora tenía una nueva misión. Un nuevo proyecto. El más importante de mi vida. Hice una lista. No de cosas que comprar, sino de cosas que hacer. Experiencias que compartir. Recuerdos que construir. 1. Noche de pizza casera y fuerte de mantas en el salón. 2. Excursión al bosque para recoger hojas y piedras. 3. Tarde de repostería, galletas con formas divertidas. 4. Sesión de cine en casa con palomitas y todas las luces apagadas. 5. Proyecto de arte, pintar un mural en una pared del garaje. La lista creció y creció. Eran cosas sencillas, que no costaban casi nada de dinero, pero que requerían lo que yo tenía en abundancia y Daniel no, tiempo y dedicación. Al día siguiente, busqué un frasco de cristal grande en el armario. Lo limpié y lo puse en la estantería más visible de la cocina. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Leo durante el desayuno. Es nuestro frasco de los momentos, le dije. Cada vez que hagamos algo especial juntos, escribiremos un recuerdo en un papelito y lo meteremos dentro. Cuando esté lleno, lo abriremos y recordaremos todas las cosas divertidas que hemos hecho. Sofía aplaudió. Me gusta. ¿Podemos poner uno ahora por las bicis y la consola? Dudé un segundo. Luego sonreí. Claro que sí. Pero vamos a poner 2. Uno por los regalos de papá. Y otro por el desayuno de tortitas que estamos comiendo juntos ahora mismo. Vi una chispa de comprensión en los ojos de Leo. Cogió un trozo de papel y un lápiz y escribió con su letra cuidadosa: desayuno de tortitas con mamá y Sofía. Lo dobló y lo metió en el frasco. Fue el primer recuerdo. El nuestro. Comenzó una nueva rutina. Los videojuegos y las bicicletas seguían allí, por supuesto. No se los prohibí. No quería convertirme en la villana. Pero empecé a ofrecer alternativas. Alternativas que requerían mi participación activa. Chicos, sé que el juego nuevo es genial, pero ¿qué os parece si dejamos de jugar una hora antes y me ayudáis a hacer la masa para la pizza de esta noche? Podéis ponerle los ingredientes que queráis. Al principio, hubo quejas. Murmullos. Pero la promesa de una pizza personalizada era tentadora. Y pronto, la cocina se llenó de harina y risas. Leo descubrió que le encantaba amasar. Sofía se convirtió en una artista del pepperoni, creando caras sonrientes en su mitad de la pizza. Esa noche, mientras comíamos en nuestro fuerte de mantas, iluminados por una guirnalda de luces navideñas, nadie mencionó la consola. Metimos un nuevo papel en el frasco: noche de pizza y fuerte. Daniel llamó a mitad de semana. ¿Qué tal los niños? ¿Están usando mucho mis regalos? Sí, claro, le dije. Pero hoy hemos estado ocupados haciendo otras cosas. Ah, sí, ¿el qué? Su tono era condescendiente. Hemos hecho pizza casera y hemos cenado en un fuerte de mantas en el salón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su expresión de perplejidad. Ah. Bueno. Suena rústico. Diles que el fin de semana que viene los recojo para llevarlos al nuevo parque acuático. Acaba de inaugurar. De acuerdo, se lo diré. Y así continuó la escalada. Cada fin de semana con su padre era una explosión de consumo y entretenimiento pasivo. Parques temáticos, cines 3D, restaurantes de comida rápida con zonas de juegos gigantes. Volvían a casa los domingos por la noche, agotados y sobreestimulados, con una bolsa llena de juguetes nuevos y merchandising. Yo los recibía con un baño caliente, una cena sencilla y la promesa de una historia antes de dormir. No criticaba sus fines de semana con Daniel. Simplemente, ofrecía un contrapunto. Un refugio de calma y conexión. Nuestro frasco de los momentos se iba llenando.
Tarde de lluvia viendo películas antiguas de Disney. Guerra de cosquillas en la cama de mamá. Construir la casita para pájaros más torcida del mundo. Paseo en bici por el parque. Mamá nos enseñó a no tener miedo de las cuestas. Un día, Sofía llegó del colegio con un dibujo. Era un retrato de nuestra familia. Estábamos los tres, de la mano, sonriendo. A un lado, había dibujado un frasco de cristal lleno de papelitos de colores. Al otro lado, una pila de juguetes con una cara triste. ¿Qué es esto, cariño?, le pregunté, señalando los juguetes. Son las cosas que nos da papá, dijo, muy seria. Son divertidas, pero están solas. El frasco está con nosotros. Sentí un nudo en la garganta. La abracé con fuerza, oliendo el aroma a champú de manzana de su pelo. Estaba funcionando. Estaban empezando a entender. No todo fue fácil. Había días en que la tentación del entretenimiento fácil ganaba. Días en que preferían la pantalla a mi compañía. Y yo lo permitía. No quería que mis actividades se sintieran como una obligación. Tenían que ser una elección. También empecé a involucrarlos en la realidad de nuestra vida de una forma que pudieran entender. Creamos un tablero de presupuesto en la cocina. Con imanes de colores, marcábamos nuestros gastos principales, la casa, la comida, las facturas. Y teníamos una sección para extras divertidos. Como veis, este mes tenemos dinero para ir al cine una vez, o para comprar los materiales para hacer ese volcán de bicarbonato que querías, Leo. No podemos hacer las dos cosas. ¿Qué elegimos? Votamos. A veces ganaba el cine. Otras, el proyecto de ciencias. Aprendieron a tomar decisiones. A entender que los recursos son limitados. A valorar más aquello en lo que decidían invertir nuestro dinero y nuestro tiempo. Daniel, por supuesto, no tenía ni idea de nada de esto. Seguía con su bombardeo de regalos. Unas semanas después, llegaron 2 tabletas de última generación. Para que podáis hacer los deberes, decía la nota adjunta. Un pretexto endeble. Los niños las abrieron, pero la emoción fue más contenida esta vez. Leo la encendió, exploró las aplicaciones durante media hora y luego la dejó en la mesa. Mamá, ¿podemos ir al parque a buscar más piedras lisas? Quiero pintar una familia de mariquitas. Sonreí. Claro que sí. Coge los abrigos. La tableta se quedó sobre la mesa, su pantalla oscura reflejando el techo. La verdadera prueba llegó en verano. Daniel me llamó, exultante. Tengo una sorpresa increíble para los niños. Y para ti también, supongo, porque tendrás 2 semanas de descanso. Esperé. Los llevo a Disney World en Florida. Era el as en la manga. El movimiento definitivo. El jaque mate en su partida de ajedrez emocional. Sabía que era algo que los niños siempre habían soñado. Algo que yo nunca podría permitirme. Vaya, Daniel. Es muy generoso por tu parte. Lo sé. Se lo merecen. Se lo diré este fin de semana cuando los recoja. Van a volverse locos. Y así fue. Volvieron el domingo con los ojos como platos, hablando sin parar de castillos, princesas y montañas rusas. Me enseñaron los folletos, llenos de imágenes brillantes y familias sonrientes. Y papá dijo que podemos comprar todas las orejas de Mickey que queramos, gritó Sofía. Sentí una punzada de pánico. ¿Había subestimado el poder de la fantasía prefabricada? ¿Podrían mis sencillos momentos en un frasco competir con el lugar más feliz de la Tierra? Esa noche, me senté con ellos. Los folletos de Disney estaban esparcidos por la mesa del salón. Parece un viaje increíble, dije, con la voz más serena que pude encontrar. Estoy muy contenta por vosotros. Leo me miró, sus ojos serios y profundos. Es en las 2 primeras semanas de agosto, mamá. Asentí. Sí, eso me dijo vuestro padre.
Pero, continuó, esas son las semanas de nuestra acampada anual. La acampada. Nuestra tradición. Desde el divorcio, cada verano pasábamos 4 días en un pequeño camping junto a un lago. Era nuestro ritual. Montar la tienda, hacer una hoguera, asar nubes de azúcar, contar historias de miedo, nadar en el agua fría. No había nada de glamuroso en ello. Solo nosotros 3, la naturaleza y una tienda de campaña que olía a humedad. El año pasado, habíamos metido casi 10 papelitos en el frasco solo de ese viaje. Ver las estrellas fugaces con mamá. Leo pescó un pez, pequeñito, y lo devolvimos al agua. La guerra de salpicaduras con Sofía. Miré a mis hijos. Vi el conflicto en sus caras. El brillo de Disney contra el cálido resplandor de una hoguera. Papá dijo que la acampada es aburrida, susurró Sofía. Dijo que esto es mucho mejor. Respiré hondo. No iba a criticar a Daniel. No iba a entrar en esa guerra. Bueno, vuestro padre tiene derecho a su opinión. Y Disney es, sin duda, muy emocionante. La decisión es vuestra, chicos. Es vuestro verano. Podéis ir con papá a Florida. Lo entenderé. Me levanté y empecé a recoger los platos de la cena, dándoles espacio. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que estaba en el borde de un precipicio. Todo mi trabajo, toda mi estrategia silenciosa, se reducía a este momento. Hubo un largo silencio, roto solo por el tintineo de los platos en el fregadero. Entonces, oí la voz de Leo, clara y firme. Yo quiero ir de acampada. Me giré, sorprendida. Sofía lo miró. ¿Pero y el castillo de Cenicienta? El castillo seguirá ahí el año que viene, dijo Leo, con una lógica impropia de sus 10 años. Pero este año es el año en que mamá prometió enseñarme a hacer nudos de verdad para la tienda. Y dijimos que intentaríamos encontrar la cueva secreta detrás de la cascada. Lo escribimos en una nota de cosas por hacer, para el frasco. Se levantó y fue hacia la cocina. Cogió el frasco de los momentos de la estantería. Estaba casi lleno. Lo abrazó como si fuera un tesoro. Disney es solo un sitio, Sofía. Esto, dijo, agitando el frasco, somos nosotros. Sofía miró el frasco, luego los folletos, y finalmente a mí. Corrió y me abrazó las piernas. Yo también quiero ir de acampada, dijo, con la voz ahogada contra mis vaqueros. Quiero asar nubes de azúcar contigo, mamá. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron por mis mejillas. Me arrodillé y los abracé a los dos. No fue una victoria sobre Daniel. Fue una afirmación de nosotros. De nuestra pequeña y resiliente familia. Habían elegido los recuerdos sobre las mercancías. La conexión sobre el consumo. La llamada a Daniel fue difícil. Tuve que ser yo quien se lo dijera. ¿Qué quieres decir con que no quieren ir?, gritó al otro lado del teléfono. Su incredulidad era palpable. Es Disney World. Todos los niños quieren ir a Disney World. Lo sé, Daniel. Pero prefieren mantener nuestra tradición de acampada este año. Significa mucho para ellos. Tu tradición de acampada, dormir en el suelo y ser devorados por los mosquitos, estás bromeando, esto es por tu culpa, les has lavado el cerebro. Dejé que despotricara. Dejé que su frustración y su ego herido se derramaran por el teléfono. Yo no dije nada. No tenía que defenderme. Mis hijos ya lo habían hecho por mí. Cuando finalmente se quedó sin argumentos, solo dijo, con una voz extrañamente vacía, no lo entiendo. Les compro todo lo que quieren. Casi todo, Daniel, le dije suavemente. Casi todo. Y colgué. Ese verano, nuestro viaje de acampada fue el mejor de todos. Leo aprendió a hacer nudos. Encontramos la cueva secreta, que era poco más que un saliente de roca, pero para nosotros fue un descubrimiento épico.
y asamos tantas nubes de azúcar que a Sofía le dolió la barriga. El frasco de los momentos se llenó por completo. Tuvimos que empezar uno nuevo. Los regalos caros de Daniel no cesaron del todo, pero se volvieron menos frecuentes. Menos grandiosos. Como si finalmente se hubiera dado cuenta de que su estrategia no funcionaba. A veces, en lugar de un paquete, llegaba una postal de uno de sus viajes de trabajo. Pensando en vosotros, escribía. Era un pequeño paso. Un cambio minúsculo, pero significativo. En cuanto a mi trabajo, el ascenso perdido resultó ser una bendición disfrazada. Me hizo darme cuenta de que estaba invirtiendo mi energía en un lugar que no me valoraba. Empecé a buscar otras opciones, a actualizar mi currículum, a contactar con antiguos colegas. Unos meses después, encontré un nuevo trabajo en una empresa más pequeña. El sueldo era ligeramente mejor, pero lo más importante era la cultura. Entendían la necesidad de flexibilidad. Valoraban la eficiencia por encima del presentismo. Por primera vez en años, sentí que mi vida profesional y mi vida personal no estaban en guerra. Podía salir a tiempo para ir al partido de fútbol de Leo. Podía trabajar desde casa si Sofía estaba enferma. Me sentía respetada. Capaz. Completa. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con un puzzle en la alfombra del salón, me preguntó, «Mamá, ¿somos ricos?» La pregunta me pilló por sorpresa. La miré. Estaba concentrada, intentando encajar una pieza del cielo azul. Bueno, cariño, depende de lo que entiendas por ricos, le contesté. Hay gente que tiene mucho más dinero que nosotros, si es a eso a lo que te refieres. Ella negó con la cabeza, sin levantar la vista del puzzle. No, no me refiero a dinero. Me refiero a nuestro frasco. Está casi lleno otra vez. La abuela de Lucía le compra muchos juguetes, pero su mamá nunca juega con ella. Lucía dice que somos ricos en momentos. Ricos en momentos. La pieza del puzzle encajó en su sitio con un suave clic. Y en mi corazón, algo que había estado roto durante mucho tiempo, también pareció encontrar su lugar. Miré a mi alrededor. A nuestro pequeño salón, con su sofá viejo pero cómodo. A las paredes cubiertas con los dibujos de mis hijos. Al segundo frasco de los momentos, brillando bajo la luz de la lámpara. No tenía una casa de diseño. No conducía un coche de lujo. No llevaba ropa de marca. Pero tenía esto. Tenía sus manos pequeñas en las mías. Tenía sus risas llenando el aire. Tenía sus secretos susurrados al oído antes de dormir. Daniel había intentado comprar el amor de sus hijos. Les había ofrecido un reino de objetos. Yo les había ofrecido mi tiempo, mi atención, mi presencia incondicional. Les había enseñado que el valor de un día no se mide por lo que gastas, sino por lo que compartes. Que los mejores recuerdos no vienen en cajas brillantes, sino en momentos sencillos y compartidos. Y ellos, con la sabiduría pura e instintiva de los niños, habían entendido la diferencia. Habían elegido. Esa noche, después de que se durmieran, me quedé un rato en la puerta de su habitación, observándolos. Leo abrazaba a un oso de peluche raído que tenía desde que era un bebé. Sofía dormía con una de las piedras que habíamos pintado en el parque, acunada en su mano como si fuera un diamante. Eran la prueba viviente de que yo tenía razón. No había ganado una batalla contra mi exmarido. Había ganado la paz para mi familia. Había construido un hogar basado en un cimiento que el dinero no puede comprar y que el tiempo no puede erosionar. El amor. Volví a la cocina. La casa estaba en silencio, salvo por el familiar zumbido del frigorífico. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Vi el cuaderno donde había escrito aquella primera lista, meses atrás. Lo abrí. Al final de la lista de actividades, había escrito una frase, casi como una oración, que aprendan que mi presencia es el mejor regalo. Sonreí. Había funcionado. Mi viaje no había sido fácil.
Había estado lleno de dudas, de miedos, de noches de insomnio. Pero cada pequeño paso, cada decisión consciente de elegir la conexión por encima del conflicto, me había traído hasta aquí. A este momento de calma y certeza. No era una historia de venganza. Era una historia de reafirmación. De reclamar mi valor como madre y como persona, no a los ojos de mi jefe o de mi exmarido, sino a los míos propios. Y de transmitir ese sentido de valor a mis hijos. En un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más, que tenemos que comprar más, que la felicidad está a la venta, les había enseñado una verdad más profunda. La felicidad es casera. Se cocina a fuego lento, con ingredientes sencillos, tiempo, paciencia, risas y mucho, mucho amor. Y esa es una riqueza que nadie nos podría arrebatar jamás. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Clara, mi mejor amiga, la única que había estado al tanto de mi silenciosa estrategia desde el principio. Sobreviviendo a otra semana, escribió. Le envié una foto de los 2 frascos de momentos, uno al lado del otro en la estantería. Su respuesta fue inmediata. No estás sobreviviendo. Estás prosperando. Y estás construyendo un imperio. No de dinero. De recuerdos. El único que de verdad importa. Tenía razón. Había pasado de sentirme una víctima de las circunstancias a ser la arquitecta de mi propia vida y la de mis hijos. Cada papelito en ese frasco era un ladrillo en la fortaleza que habíamos construido juntos. Una fortaleza que nos protegería de cualquier intento de compra, de cualquier manipulación. El camino por delante seguía siendo incierto. La vida como madre soltera siempre tendría sus desafíos. Pero ya no sentía miedo. Miraba esos frascos y sabía que teníamos todo lo que necesitábamos. Daniel siguió intentándolo durante un tiempo. Sus tácticas cambiaron. Pasó de los regalos a las promesas de experiencias exclusivas, intentando crear una división entre la vida aburrida con mamá y la vida emocionante con papá. Pero el cimiento que habíamos construido era demasiado fuerte. Los niños habían aprendido a ver más allá del brillo superficial. Un día, Daniel les ofreció llevarlos a un concierto de su banda favorita. Las entradas eran carísimas y casi imposibles de conseguir. Era una oferta que, un año antes, los habría hecho gritar de alegría. Leo lo escuchó por el altavoz del teléfono y luego me miró. Era viernes por la tarde. Los viernes por la tarde eran nuestra tarde de proyectos locos, donde intentábamos inventar algo, desde un robot de cartón hasta una receta de galletas con ingredientes extraños. Gracias, papá, pero es que hoy es tarde de proyectos con mamá, dijo Leo, con una naturalidad que me desarmó. Estamos intentando construir un cohete con botellas de plástico. El silencio de Daniel al otro lado fue más elocuente que cualquier palabra. No entendía cómo un cohete de botella podía competir con un concierto con pases VIP. No podía comprender que no se trataba del cohete. Se trataba de construirlo juntos. Poco a poco, sus intentos se espaciaron. Creo que, en el fondo, se rindió. O quizás, solo quizás, empezó a entender de una forma muy vaga que el juego al que él jugaba y el juego al que vivíamos nosotros tenían reglas completamente diferentes. Su moneda, el dinero, no tenía valor en nuestro reino. Ya no me sentía en una competición. Había paz. Una paz ganada a pulso, construida con paciencia y momentos compartidos. Nuestro hogar no era un lugar de paso entre visitas a un padre espectacular. Era el centro de nuestro universo. El lugar seguro al que siempre querían volver. Mi nueva jefa, una mujer llamada Isabel, también madre de 2 adolescentes, se convirtió en una inesperada mentora. Un día, me vio particularmente cansada en la oficina. Día duro, me dijo, acercándose con 2 tazas de café. Asentí. Semana dura. El pequeño tiene gripe, el mayor un examen importante, y el calentador de agua ha decidido morir esta mañana. Ella sonrió, una sonrisa comprensiva. Lo conozco bien.
A veces parece que el universo conspira para que todo se rompa a la vez. Pero, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es extraordinario. No dejes que nadie, ni un jefe, ni un ex, ni siquiera tú misma en un mal día, te haga pensar lo contrario. Estás criando al futuro. No hay trabajo más importante. Sus palabras fueron un bálsamo. Era la validación que nunca había recibido, ni en mi anterior trabajo, ni en mi matrimonio. La simple aceptación de que mi doble carga era real, y que manejarla no era una debilidad, sino una muestra de una fuerza inmensa. Empecé a aplicar la filosofía de los momentos también a mi propia vida. Me permití pequeños lujos que no costaban dinero. Un baño de espuma de 20 minutos sin interrupciones. Sentarme en el porche a leer un libro mientras los niños jugaban en el jardín. Llamar a Clara solo para reírnos de alguna tontería. Empecé a rellenar mi propio frasco, aunque fuera de forma metafórica. El equilibrio era frágil, pero existía. Un delicado baile entre las responsabilidades y el autocuidado. Entre ser la madre que mis hijos necesitaban y ser la mujer que yo merecía ser. Una noche, estaba metiendo a Sofía en la cama. Ya tenía 8 años. Estaba empezando a perder la redondez de la infancia y a estirarse hacia la preadolescencia. Mamá, me dijo, mientras le arropaba la manta bajo la barbilla. ¿Te acuerdas de cuando papá nos regaló las bicicletas? Claro que me acuerdo, cariño, ¿por qué? El otro día, en el cole, hablamos de nuestro recuerdo favorito. Y yo conté cuando me enseñaste a montar sin ruedines en el parque. Me caí un montón de veces, y tú siempre me decías, arriba, campeona, lo tienes casi. Y cuando por fin lo conseguí, gritamos las dos juntas. Ese es mi recuerdo favorito con la bici. No el día que llegó en la caja. Me incliné y le di un beso en la frente, conteniendo las lágrimas. También es uno de mis recuerdos favoritos, mi amor. Salí de su habitación y me apoyé en la pared del pasillo. Era eso. Esa era la victoria. No era que mis hijos me prefirieran a mí por encima de su padre. Era que preferían la experiencia sobre el objeto. El proceso sobre el resultado. El esfuerzo compartido sobre el regalo recibido. Les había dado algo mucho más valioso que una consola o un viaje a Disney. Les había dado un sistema de valores. Una brújula interna que les ayudaría a navegar por un mundo obsesionado con lo material. Les había enseñado a encontrar la alegría en lo pequeño, la magia en lo cotidiano y el amor en la presencia constante. Y al enseñarles a ellos, me lo había enseñado a mí misma. Había redescubierto mi propia fuerza, mi propia capacidad para crear felicidad de la nada. Me había liberado de la necesidad de aprobación externa. Mi valía no la definía un ascenso, ni el estado de mi cuenta bancaria, ni la opinión de mi exmarido. Mi valía estaba en los cimientos de ese hogar que habíamos construido. En la risa de mis hijos. En los frascos llenos de momentos que atestiguaban una vida rica y plena. Si esta historia te ha resonado, compártela. Alguien, en algún lugar, necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente.